operativos que deben haber existido, incluso muchos de los cuales no se conocen. Porque si usted me dice que era una guerra clandestina, Sendero instalado en Lima, que se ha combatido subterráneamente, pues hay dos casos, así como conocemos de Sendero, los ejemplos que usted pone, María Moyano, Pascual Rosado, los jefes de la Marina y muchos otros más, o ataques a población civil. También han existido entonces muchos otros operativos librados en este territorio de guerra en que se convirtió Lima. No solamente en Lima, en todo el país. La guerra, en 20 años o 15 años de guerra subversiva no solamente hubieron dos casos. Le vuelvo a repetir, dio la impresión de que solamente existió Cantuta y Barrios Altos. En la guerra, señor, está lleno de Cantutas y Barrios Altos. Y lo va a seguir habiendo. Y van a seguir sucediendo. Para responder su interrogante. Así como Sendero hacía un tipo de operaciones basado en la misma estrategia de lucha antisubversiva en una guerra de baja intensidad, las fuerzas del orden en general, entre las cuales estaba la policía y estaba el GEIN, después hablaremos de eso, visaba también dar un doble mensaje, porque se tenía que llegar a una simetría bélica. Entonces, es fácil deducir que cada acción terrorista llevada a cabo en un cierto momento, en una época en que ellos tenían la direccionalidad y el eje de gravedad ya acá en Lima, y sobre todo tenían la ventaja de la sorpresa, entonces el Estado tenía que responder como una acción militar, como acciones militares. Cuando sucede los hechos de las Torres Gemelas, el presidente Bush sale y dice: estoy considerando estos dos atentados terroristas, que son terroristas, como hechos y sucesos militares, y voy a responder dentro de la ley de la guerra con acciones militares. Entonces se va a Afganistán e invade ese país. Acá, en el Perú, sucede Tarata, donde se va a determinar claramente que los mismos que hicieron no terroristas, que pusieron el coche en Tarata, eran los que estaban en la Cantuta, el ejército responde con un grupo de laderos, no tan heladeros, que posteriormente ya les voy a demostrar, cometía una serie de actos en Lima, y entre eso Sendero Luminoso aprovechaba un novísimo sistema de comunicación que era a través de las polladas. Las polladas, señor, tienen su inicio más o menos en los años 89 y 90, y se había determinado de que Sendero Luminoso, sus cuadros clandestinos rompían la vigilancia policial y militares justo en las polladas. Entonces, supongo que parte de la estrategia haya sido decir al Sendero, que ahora me va a dejar resaltos, ya no vas a poder ir tú a las polladas a organizar tu próximo atentado subversivo. Regresando a Cantuta. Pero el Barrios Altos, usted menciona ese ejemplo, pero ahí se mató un niño. ¿Qué tiene que ver un niño con la guerra? Es el exceso lamentable de la guerra, y que usted me habla de un niño, y es lamentable, es terrible. También se morían niños en todo el Perú. Un niño bomba en Ayacucho, ¿quién? Aquí, de Sendero. Estalló otro niño bomba en Ayacucho. Este niño bomba, este muchachito, porque son muchos, sus vidas eran tan valiosas como la del niño de Barrios Altos. Para hablarle en distintos años, tan valiosas eran las vidas de los niños
artesanía delincuencial de un movimiento de que tomó el terror como una forma de vida. Entonces, cuando acá siempre se busca, se trata de el ejército violador de los derechos humanos, el ejército que aniquiló, el ejército que mató a un niño, y esa idea fuerza que le vende al país mañana, tarde, noche, mató a un niño. Entonces queda como resultado final ejército de asesinos y sobre todo un ejército de delincuentes criminales de niños indefensos. Que no es cierto. ¿Quién es el que ha llegado a estos extremos? ¿Quién es el que ha creado ese ambiente duro y cruel sobre las Fuerzas Armadas que están en estos momentos sufriendo? Más allá de mi persona. Esto lo decía el señor Bonifazio. Porque no es gratuito que se piense de que toda la guerra solamente se reduce a dos hechos, Cantuta y Barrosal. No es gratuito que se diga que un grupo de militares por su cuenta, asesinos formados y que babeaban sangre y de inteligencia, de que se dedicaron a matar personas y niños. No es gratuito de que se piense que dos mayores son los más grandes asesinos que han habido en este país. Y no es gratuito que se esté diciendo continuamente, pero acaso no había otro método, no había otra forma, no había otro esquema, no había, pues, hablemos las cosas con claridad. Primero, porque era una orden que había que cumplir. Y segundo, porque Sendero estaba ganando la guerra. Tarata era un ejemplo, que en ese día, hay cosas que se olvidan, en ese día, señor, hubo 11 atentados terroristas, 11 coches bombas en Lima, aparte el de Tarata. Entonces dígame, ¿qué puede pensar un país? ¿O qué puede pensar el que gobierna un país? Agobiado por la angustia nacional y forzado porque un país como Estados Unidos estaba preocupado por lo que sucedía en la subregión. Y ya se hablaba inclusive de la posibilidad de una intervención de un ejército extranjero acá, que iba a ser gravísimo porque esto iba a legitimar a Sendero Luminoso, que eso era lo que estaba buscando Guzmán. Y de eso nadie dice nada, ¿no? Todo se redució, Cantuta, Barrosal, Mayor Martín, Grupo Colima. Toda la guerra se ha reducido a estos cuatro conceptos, esos cuatro ideas fuertes. Cantuta, Barrosal, Mayor Martín, los dos mayores y Grupo Colima. Eso es lo que solamente dentro de la idea y el esquema de muchos, eso es interesado, pues, hay muchas cosas más. Así se adquiere como interesado. ¿Cómo? Después de 15 años de guerra subversiva, se empiezan los 80 y termina a mediados del 90, solamente en dos casos, es una política que es de Estado. El responsable político militar son dos mayores. Yo quiero hacerle a esto una pequeña reflexión y quiero solamente un minuto y lo quiero terminar. Dentro del esquema que hemos estado conversando anteriormente, en los países, cuando asumían una responsabilidad que normalmente eran con dictaduras militares, se sabe, ordenadas y dirigidas por Putin, empezaron una lucha subversiva al final de esta, como era evidente, se iniciaba una etapa de precisar responsabilidades. ¿Correcto? Ya. En Uruguay, responsable político, José María Bordaberry. En Chile, responsable político, hasta el día de hoy, el general Augusto Pinochet. En Argentina, responsables, porque había dos presidentes de la República, Videla y Lola. Y acá en el Perú, después de 15 años de guerra, los responsables son dos mayores. Nadie
van a ser responsables. No hay presidentes, no hay ministros, no hay asesores, no hay nada. Hay dos mayores y un grupo de comillas políticos. ¿Eso no le parece interesado? ¿Eso tiene lógica? Eso es lo que estoy diciendo, no tiene lógica, pero se lo han vendido tan bien y lo han transmitido, y ese mensaje ha viajado tan bien, y como no ha habido alguien que pueda salir a contradecirlo, eso se ha instalado en el país. Y eso es lo que vimos a ver. Bueno, pero entonces esto abre un tema que creo que usted tenga la actitud, porque es algo que durante mucho tiempo se ha venido planteando, buscando e indagando. Esta es la responsabilidad de quienes aprobaron esa política, de quienes dieron las órdenes, de quienes conocían cómo se iba a combatir al terrorismo, de quienes toleraron, probablemente alentaron. Entonces, ¿quiénes fueron? O sea, si usted me dice que eso no puede corresponder exclusivamente a un mayor, un grupo de oficiales del ejército que por su graduación o lo que fuera no pueden tomar una decisión de ese tipo, entonces en el caso peruano, y ya que usted está mencionando a los Altos, la Cantuta, que fue, digamos, la época más álgida del terrorismo, ya juntos en la ciudad de Lima y congregados en esta ciudad, ¿de quién es esta responsabilidad? Antes de contestar a su pregunta, quisiera hacer una pequeña diligencia que me parece que se impone. Durante muchos años se ha venido atacando a una institución que nació con la República. Se la ha vilipendiado de tal suerte que ahora lo tenemos en escombros. Es el ejército. La razón es que no es el caso nacional, pareciera que nadie está interesado en defenderlo. Se ha tomado una política, como decían los franceses, el laissez-faire, laissez-passer. Todo el mundo agacha la cabeza, aprieta los dientes, asume responsabilidades que no corresponden y dejamos que la ciudadanía siga teniendo un pésimo concepto de lo que fue la institución más importante, así no lo quieran reconocer mucha gente del país, e inclusive desde antes de la independencia, que es el ejército. Yo he tomado esta decisión porque me voy a defender yo. Hace un tiempo dije que el ejército no necesitaba que yo lo defienda, pero tampoco no hay nadie quien lo defienda. Entonces, por un momento voy a intentar defender a lo que fue una gran institución, y estoy seguro que va a poder hacerlo con una última contingencia, que la Emilio Montesinos fue solamente un accidente de potencia. No es el militar que todos nosotros decimos que quería ser. Fujimori fue un accidente de la política y no fue el gran presidente que necesitamos, y mucho menos el hombre que debería haber conducido el ejército por los cauces en los cuales le encontró. Por lo tanto, ningún militar, ninguno de nosotros tiene por qué guardarle una lealtad. No tampoco entrar en el papel de la cruceta. No todos son robles en el ejército, son periodistas. Pero militares que han luchado, que nos han sacrificado por nuestro país, no podemos seguir permitiendo que dos personas que corrompieron, tergiversaron los principios, votaron a lo mejor